Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y qué bueno que este día me acompañas para poder meditar en este devocional. Hoy lo vamos a hacer, hermanos, iniciando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Y como título, hermanos, este devocional lleva providencia divina en la esterilidad. Te invito a que pauses este devocional y hagas una oración a Dios para que Él te ayude y nos ilumine en este tiempo de meditación y que podamos escuchar la voz de Dios hacia nuestras vidas. Bien, si ya lo hiciste así, entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida. La palabra de Dios dice así: en Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tohu y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho y a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este día. Bien, hermanos, vemos aquí, y antes de iniciar, hermanos, te recomiendo que oigas la introducción a este libro, porque esto, hermanos, nos ayuda a abrir un poquito más el panorama de lo que vamos a estar viendo en cada uno de los capítulos de este libro. Bien, hermanos, vemos que en el primer libro de Samuel, hermanos, comienza en los días cuando los jueces aún gobernaban a Israel. Y posiblemente, hermanos, durante los años finales de la vida de Sansón, Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta que sirvió, hermanos, durante la época de un rey. Fue, hermanos, el mejor ejemplo de lo que debe ser un buen juez, al gobernar al pueblo por medio de la palabra de Dios y no por sus propios impulsos. Hermanos, Samuel fue el hombre que ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Y aún, hermanos, cuando hay muchos grandes líderes del Antiguo Testamento que tuvieron más de una esposa, por ejemplo, nosotros vemos que estaba Abraham, Jacob y también David, hermanos. Realmente esto, hermanos, no fue la intención original de Dios para el matrimonio. Nosotros vemos que Dios desde el principio en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, Él dijo que esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Y aquí, hermanos, se establece que en el matrimonio dos personas llegan a ser una sola carne. Entonces, hermanos, ¿por qué nos podríamos preguntar
¿por qué existió la poligamia en el pueblo de Dios? Bueno, primero, hermanos, porque fue para producir más descendencia, para ayudar, hermanos, en el trabajo del hombre y para asegurar la continuidad, hermanos, de la línea familiar del hombre. Hijos numerosos eran símbolo de posición social y de riqueza. También, hermanos, vemos que en sociedades donde muchos hombres jóvenes morían en la batalla, entonces la poligamia, hermanos, fue aceptada como una forma de sostener a las mujeres que de otra manera se hubieran quedado solteras y viudas, ¿verdad? Y muy probablemente desamparadas. Y de todas maneras, la poligamia, hermanos, a menudo causaba serios problemas familiares. Nosotros aquí lo podemos ver en esta historia de Ana y Penina. Hermanos, igual también en estos versos podemos ver que el tabernáculo, que también lo conocemos, hermanos, como el tabernáculo de reunión, estaba ubicado en Silo. Silo, hermanos, era el centro religioso de la nación. Y 3 veces al año, hermanos, todos los hombres israelitas debían asistir a una fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo. Hermanos, la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas, estos eran las fiestas, hermanos, que se tenían que llevar a cabo y que están plasmadas, hermanos, en el libro de Deuteronomio, si no mal recuerdo, en el capítulo 16. Usted puede ir ahí, hermanos, y puede corroborarlo. Hermanos, y el Can, hermanos, hacía este peregrinaje con regularidad para cumplir con los mandatos de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ver que esto era parte de la herencia cultural de parte de ellos y que Dios había establecido para ellos y que ellos tenían que cumplir e ir y asistir y llevar a cabo estas festividades. Quizás así ellos tenían, hermanos, como un tipo de obligación para ir. Ahora, hermanos, cuando nosotros continuamos viendo estos primeros versos, vemos que Ana, hermanos, no había podido concebir hijos. Y en los tiempos, hermanos, del Antiguo Testamento, una mujer estéril era considerada una fracasada, alguien que no tenía significado. Su esterilidad, hermanos, era una vergüenza social para su esposo. Los hijos, hermanos, eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad. Era una fuente de trabajo para la familia y su deber, hermanos, era cuidar a sus padres en su vejez. Si una esposa no podía tener hijos, a menudo, hermanos, era obligada por las costumbres, hermanos, del antiguo Medio Oriente a entregar a una de sus siervas a su esposo para que tuviera hijos por ella. Y aún, hermanos, cuando el Caná, hermanos, pudo haber dejado a Ana, un esposo que podía divorciarse y estaba en su derecho para hacerlo, pues tenía una esposa estéril que no le daba hijos, él permaneció dedicado a ella amorosamente, hermanos, a pesar de la crítica social y de sus derechos bajo la ley civil. Y esto vemos, hermanos, que él de una forma u otra honró a Ana. Y esto también podemos ver, hermanos, y podemos analizar que pudo haber sido una de las cuestiones por la cual Dios se agradó de ambos, hermanos, porque también el Caná no la despreció ni se divorció de ella, hermanos. Y nosotros cuando continuamos viendo, hermanos, vemos que parte de los planes de Dios para Ana, hermanos, era el retraso de sus años de fertilidad. Mientras que Penina, hermanos, y el Caná miraban las circunstancias externas de Ana, Dios seguía, hermanos, adelante con su plan. Podemos nosotros pensar que en aquellos que estaban a su alrededor, que estaban luchando con el tiempo de Dios, y que Dios, hermanos, tarda
en contestar las oraciones y que necesitan, hermanos, quizás de nuestra comprensión, de nuestro amor, de nuestra ayuda aún, para que ellos puedan permanecer en la oración y en la confianza. Yo creo que Ana se hubiera, hermanos, desesperado si a lo mejor el Caná, hermanos, no hubiera sido compasivo con ella. Pues el ayudar, hermanos, a aquellos que están luchando, hermanos, es mucho de bendición también para nuestras vidas. Usted, hermanos, puede estar contribuyendo a que permanezcan firmes en la fe y estar confiados en que Dios traerá satisfacción a sus vidas en su debido tiempo. Precisamente, hermanos, nosotros vemos que el salmista nos habla en el Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de malos. Y esto, hermanos, aquí nosotros vemos que hay muchos consejos de malos que hubieran surgido a Ana. No, ¿sabes qué? A Ana o a el Caná, ¿verdad? Divórciate de ella, cásate con otra, busca a alguien más, ¿verdad? Estos hubieran sido los consejos de alguien más, cosas negativas, ¿verdad? Para nuestra vida. Más sin embargo, hermanos, ellos permanecieron. Tanto el Caná, hermanos, como Ana estuvieron permaneciendo firmes unos con otros. Ana sabía, hermanos, y vio el amor de su esposo, pero ni siquiera el ánimo que él trataba de darle le consolaba, hermanos. No podía dejar de escuchar las burlas de Penina y permitía que sus palabras, hermanos, pudieran dañar en su corazón su autoestima y a lo mejor hasta su felicidad en este tiempo. Y aunque nosotros no podemos evitar que otros nos critiquen injustamente, hermanos, sí podemos decidir cómo reaccionamos ante estas palabras que nos hieren. Porque en vez de enfrascarnos, hermanos, dentro de nuestros problemas, nosotros podemos disfrutar de las relaciones afectuosas que Dios ha traído a nuestras vidas. Al hacerlo, hermanos, podremos cambiar la autocompasión por la esperanza. ¿Qué situación usted está viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que angustia su corazón? No olvide que siempre Dios actúa de una forma especial, hermanos, y siempre Él traerá la providencia, hermanos, sobre nuestra vida cuando nosotros esperamos en Él. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, para Dios no hay nada imposible. Así que, hermanos, le animo para que usted continúe en oración, aférrese a Dios y busque a Dios con todo su corazón, y Él actuará de una manera especial sobre su vida. Hagamos una oración a Dios y pidámosle a Él que Él sea el que nos ayude en todo tiempo. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que de ti, Señor, viene todas las providencias hacia nuestra vida. Y que no nos debemos, Señor, de esperar ante las personas que critican, que nos envidian, que nos hieren, que quieren el mal, Señor. Por eso te alabo, Señor, porque en las muchas circunstancias nuestras lágrimas, Señor, no han sido ignoradas, Señor, y que tú, Señor, busca siempre el obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Nuestras peticiones tú las conoces perfectamente, Señor, y actuarás en el momento indicado para nuestra vida, Señor. Señor, podré tener muchas aflicciones en este tiempo en mi vida, pero ayúdame a confiar en ti en todo, Señor, y que podamos nosotros actuar bien, Señor, debido, Señor, a que sabemos que tú vas a estar interviniendo en este tiempo a nuestra vida. Hoy alzamos nuestros ojos, Dios, oh Dios, de quizás una realidad desesperanzadora, Dios, que el mundo nos da el enfoque pesimista para este tiempo, Señor, pero solo en ti, Señor, confío
y el gozo, Señor, que hay en mi corazón solamente es, oh Dios, gracias a la esperanza que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en tu providencia en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos a que nos acompañes cada día a estar meditando en la palabra de Dios. Ahora iniciando en este primer libro de Samuel. Comparte, da like, suscríbete a los canales y comenta. Ayúdanos a que esta página pueda crecer y que pueda ser de bendición para muchos más en este tiempo. Saludos y bendiciones.